Rafael Paternain, licenciado en Sociología, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, maestría en Políticas y Gestión Pública, Facultad de Economía de la Universidad de la República, doctorado en Sociología en la Universidad de Alicante, España, bajo el título Violencia, Criminalidad e Inseguridad en el Uruguay Contemporáneo. Participó de varios congresos y seminarios sobre seguridad ciudadana y políticas de seguridad. Participó de múltiples investigaciones sobre seguridad ciudadana a nivel académico. Hasta noviembre del 2010 estuvo al frente del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Actualmente se desempeña como docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Luis Eduardo Moraz Núñez, egresado de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, doctorado en Sociología del Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, Brasil, pasantía de formación en modelos alternativos a la privación de libertad para menores infractores, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación de Cataluña, España. Desde 1995 se desempeña como docente grado 4 titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Desde el 2008 se desempeña como profesor agregado docente grado 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Ha participado de múltiples trabajos académicos, así como proyectos de investigación y desarrollo de la Facultad de Derecho del Instituto de Sociología Jurídica. La violencia ocupa muchas veces el diálogo a nivel de amigos, de familia, y es motivo de preocupación de buena parte de la sociedad uruguaya. Y por eso hemos intentado, como hacemos domingo a domingo, tener gente que realmente maneje el tema, que ha estudiado el tema, que son docentes sobre el particular, que lo ha investigado, para que nos puedan ilustrar y echar luz sobre este punto que tanto preocupa. Paternain, Moraz, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerlos con nosotros. La primera pregunta, ¿el Uruguay está más violento que antes? Depende cómo se mire. Si nosotros le preguntamos a la gente o respondemos de manera inmediata, uno tendería a pensar que sí. Entre otras cosas porque la violencia tiene manifestaciones muy concretas y hoy en día la violencia es mucho más visible de lo que era antes. Esa pregunta entre aquel pasado o un pasado libre de violencias o con mejores niveles de convivencia siempre es una pregunta complicada porque la memoria es flaca y el pasado es extenso. Y a lo largo de la historia del país, desde todo el siglo XIX y una buena parte del siglo XX, por lo menos lo primero que tenemos que advertir es que no tuvimos nunca un pasado libre de manifestaciones de violencias, de tensiones, de conflictos sociales y de delitos. Esto hay que decirlo con mucha claridad. De hecho, todo el siglo XIX en el Uruguay fue un siglo de una violencia orgánica instalada, profunda y profusa. Hay otras manifestaciones, como por ejemplo las tasas de suicidio, que son proverbialmente altas en el país, se arrastran prácticamente desde principios del 900. Y al mismo tiempo hay que reconocer que muchas de las violencias que hoy estamos viendo, que hoy estamos percibiendo y sobre las cuales hay sensibilidad, y es muy bueno que haya sensibilidad, en realidad eran violencias ocultas que hoy surgen, aparecen, se destapan en la consideración ciudadana, sobre todo la violencia intramuros en el hogar o la violencia de género o la violencia doméstica. Entonces, ahí hay un tema que yo no voy a responder que hoy tenemos la misma violencia que antes, porque no es así, pero es muy importante también reflexionar sobre nuestro pasado y no pensar que tuvimos un pasado idílico en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, a modo de síntesis, es que esta sociedad hace aproximadamente 20 o 30 años ha sufrido transformaciones radicales. En realidad, esta sociedad es muy distinta a la que teníamos antes y por lo tanto procesa sus conflictos y sus manifestaciones, casi todas derivadas de las desigualdades sociales, no solo las desigualdades de ingresos, sino otras desigualdades también, que nos marcan y nos colocan en un lugar problemático, de preocupación, de inquietud, dentro de lo cual no podemos descartar también que hoy la violencia tiene mayores niveles de visibilidad
Y ese es un tema también sobre el cual hay que reflexionar. Tiene su lado bueno porque coloca en términos de discusión y de abordaje una cantidad de problemas escondidos, pero puede tener su lado negativo en la medida en que nos hace creer que estamos en una situación crítica o necesariamente peor a la que teníamos antes, más allá de que después podemos comentar más desagregadamente algunos de los indicadores. Si nos basáramos en la historia bíblica, la humanidad comienza con violencia, ¿no? El primer relato que se encuentra ahí es cuando un hermano mata al otro. Está dentro del ser humano la violencia, en la sociedad, es multicausal sin lugar a dudas, pero ¿qué es lo que genera la violencia? ¿Qué puntos entienden ustedes que, por lo menos en estas latitudes, es lo que se hace llegar a ella? La violencia es un fenómeno complejo. La sociedad generalmente intenta encontrar soluciones inmediatas, respuestas inmediatas, lo cual muchas veces hace una lectura muy simplista del tema de la violencia y de las complejidades. No hay una única causa porque las violencias, como bien señalaban al comienzo, son diversas. Es muy distinta a la violencia que se da en el ámbito doméstico, que la violencia que se da en los espacios públicos, que aquella violencia que generalmente es la que más nos agobia, la cual más tememos, que es la violencia contra la propiedad, contra la persona. Tenemos miedo de ser víctimas de un acto violento de una persona que nos va a agredir en procura de un beneficio económico. Y sin embargo son episodios que no son lo más violento o no componen, si se quiere, el cúmulo de violencia de mayor volumen. En el caso de los homicidios es muy claro. Las tasas de victimización fundamental por homicidio no se deben a el producto de rapiñas o copamientos, sino que tienen un importante componente de relaciones interpersonales o en el ámbito doméstico. Y en ese sentido, en cuanto a las relaciones interpersonales, hay muchas manifestaciones de violencia a diario, lo vemos en la calle, conduciendo un automóvil. Quien a diario tiene la experiencia de ir a su trabajo, a su estudio con el auto, seguramente va a vivir pequeños y a veces grandes episodios de violencia que manifiestan una violencia contenida en los ciudadanos, ¿verdad? Que no están vinculados al delito, por ejemplo. Exactamente, la violencia, la forma de conducir los uruguayos, que genera un número muy importante de víctimas mortales por accidentes de tránsito. Acaban de salir las últimas cifras y eso es algo que no se ha podido controlar. Ya andamos cerca de los 500 muertes productos de accidentes de tránsito. No se deben al mal estado de las rutas, al mal estado de las calles de la ciudad, no se debe a un parque automotor envejecido, sino que se debe a la imprudencia del conductor, al no respeto de las normas de tránsito. Entonces ahí tenemos un componente importante de violencia, que no responde a esa violencia con fines lucrativos, el ladrón que viene de afuera y que nos va a robar, sino que es una violencia que está dentro de nosotros. Algo insinuaba Rafael recién cuando decía vivimos en una época de cambio. Yo creo que coincido totalmente, es una época de cambios civilizatorios en todos los planos, donde vivimos, si se quiere, agobiados por la incertidumbre respecto al futuro, vivimos agobiados por una sociedad de consumo que nos exige permanentemente estar consumiendo, estar permanentemente capacitándonos para tener los medios de ingreso que nos permitan consumir y muchas veces no nos deja tiempo, espacio para las cosas que son verdaderamente importantes. Yo creo que la cultura del consumismo, que no tiene que ver solamente con el consumo de bienes y servicios, sino que se traslada a todo el campo cultural. Si uno ve las religiones que hoy tienen mayor desarrollo, son religiones que ofrecen un producto a medida para un problema concreto de una persona concreta. Digo, ya no hay un proceso interno a largo plazo donde la persona hace, se quiere, un proceso de reconversión, de introspección, sino que son religiones que nos prometen que la solución está a la vuelta de la esquina, se logra mañana. Si uno mira el campo de la literatura, los manuales de autoayuda son los que más se venden. ¿Qué es un manual de autoayuda? Es la respuesta a un problema concreto de forma inmediata. Entonces, si se quiere, el consumo nos invade a toda la sociedad, a todos nosotros, y eso provoca incertidumbre. Hay cambios en la familia. La cantidad de divorcios que tenemos supera la cantidad de matrimonios. Entonces, lo que era normal antes de casarse, estadísticamente y se quiere filosóficamente, bueno, la mayoría de las personas se casaban, extraordinariamente se divorciaba. Hoy es al revés.
si se quiere, lo normal es divorciarse y es más extraordinario casarse. Nuevos arreglos familiares, una cultura del consumo, dificultades para estar al día con la capacitación, con la forma de ganarnos, si se quiere, la vida. Y eso genera un componente importante de incertidumbres, angustias, que muchas veces después se reflejan en el miedo al otro, el que me van a robar, el que me van a matar, el que me van a copar la casa. Con esto, de ninguna manera, estamos diciendo que no exista un importante componente delictivo, un importante componente de violencia que una sociedad democrática debe atender. La violencia tiene su mapa, existen realmente zonas donde es más violenta que otras. ¿Se ata esto a la pobreza? Hacemos una pausa y analizamos estos puntos.